Hola, hoy conoceremos de forma general las 6 unidades que integran la materia de Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. Iniciaremos entendiendo los conceptos básicos de riesgo y la evolución de la seguridad industrial. Después revisaremos el marco legal que regula la seguridad en México. Exploraremos también los riesgos en las operaciones, desde los mecánicos hasta los psicosociales. Más adelante veremos la importancia de la protección civil y la actuación de las brigadas en situaciones de emergencia. Continuaremos con la salud industrial, analizando la toxicología, los riesgos físicos y el control del ambiente. Y finalmente cerraremos con el diseño de un programa de seguridad e higiene, incluyendo la evaluación de costos y la mejora continua. Todo esto nos permitirá comprender cómo se protege la integridad de los trabajadores dentro de cualquier organización. Hoy vamos a aprender de manera sencilla y clara algunos temas muy importantes sobre la seguridad en el trabajo. Empezamos con qué son los riesgos profesionales y cómo los podemos prevenir. Bueno, imagina que estás en tu trabajo, donde puede haber maquinaria, cables, herramientas, productos químicos o incluso tareas repetitivas. Un riesgo profesional es todo aquello que podría causarte alguna enfermedad o algún accidente. Por ejemplo, un piso mojado te causa un riesgo de caída y un ruido muy alto te causa un riesgo auditivo. Las técnicas de prevención son simplemente acciones que hacemos para evitar que estos riesgos nos afecten, como poner señalamientos, usar un equipo de protección personal y capacitar al personal. Seguimos con la salud y seguridad ocupacional. Bueno, la salud ocupacional se encarga de cuidar el bienestar del trabajador, ya sea su mente, su cuerpo y su ambiente. Y la seguridad ocupacional se enfoca en prevenir accidentes. En pocas palabras, la salud ocupacional se encarga o cuida al trabajador y la seguridad ocupacional cuida el lugar donde trabajan. Cuando los dos trabajan juntos, se crea un ambiente seguro, cómodo y productivo para los trabajadores. Echando un vistazo al pasado, nos preguntamos cómo nació la seguridad industrial. Bueno, antes, en la época de la Revolución Industrial, la gente trabajaba en condiciones muy peligrosas, ya sea que las máquinas no tenían protección, no utilizaban ningún equipo de seguridad, las jornadas eran muy largas, incluso el ruido excesivo y los ambientes demasiado tóxicos. Estas condiciones provocaron accidentes frecuentes, enfermedades y lesiones muy graves. Fue entonces cuando la sociedad comenzó a exigir cambios. Con el tiempo, el gobierno y las empresas empezaron a crear leyes, normas e inspecciones obligatorias para proteger a los trabajadores, en donde se reguló la jornada laboral, la edad mínima para trabajar, el mantenimiento y la protección a la maquinaria y las condiciones de seguridad e higiene. Hoy, la seguridad industrial se ha convertido en un sistema completo y profesional que incluye capacitación constante para los trabajadores, análisis y evaluación de los riesgos, equipos de protección personal especializados, normas internacionales como la ISO 45001 y programas de prevención y auditorías de seguridad. En pocas palabras, lo que comenzó como una respuesta a condiciones peligrosas, hoy es una disciplina sólida cuyo objetivo principal es proteger la vida, la salud y el bienestar de todos los trabajadores. Seguimos con la seguridad dentro de la organización. Toda empresa, por más pequeña o grande que sea, necesita un sistema de seguridad. Esto incluye detectar peligros, informar a los trabajadores, registrar incidentes, colocar señalamientos y mantener las áreas limpias. Al aplicar todos esos aspectos de la manera correcta, ocasionamos que haya menos incidentes y que la gente trabaje de forma más tranquila y de mejor manera. Por último, hablaremos del programa de las 5 S aplicados a la seguridad ocupacional. El primero es SEIDI, que significa clasificar. En este debemos de identificar objetos materiales o herramientas que nos causen algún daño, ya sea que no se necesitan o que no se utilizan. Por ejemplo, retirar cables sueltos que generen riesgos de tropiezo y quitar herramientas rotas o inútiles que podrían causar lesiones. Su principal objetivo es reducir riesgos antes de que se conviertan en accidentes. La número 2 es SEITON, que es ordenar, y aquí se debe de acomodar todo de tal manera que sea más fácil de encontrar y más seguro de usar. Un ejemplo es señalizar zonas peligrosas o de paso, ordenar herramientas para evitar cortaduras o golpes.
Su principal objetivo es evitar tropiezos, errores y tiempos de búsqueda que puedan generar situaciones inseguras. La número 3 es seiso, que es limpiar, y aquí la limpieza se vuelve una herramienta de inspección preventiva. Unos ejemplos son detectar fugas de aceites que podrían causar resbalones y observar fallas en máquinas al momento de limpiarlas. Su principal objetivo es encontrar riesgos a tiempos y mantener un ambiente saludable. La número 4 es seiketsu, que es estandarizar. Bueno, en esta se deben de crear reglas claras y visibles que garanticen que seiri, seiton y seiso se cumplan siempre. Algunos ejemplos son procedimientos de limpieza segura, rutas de evacuación marcadas, señalamientos estandarizados para peligros químicos, eléctricos y biológicos y checklist diario de inspección. Su principal objetivo es hacer que la seguridad sea parte del día a día y que no solo sea cuando se acuerde. La número 5 es shitsuki, que es disciplina. En esta se deben de crear hábitos seguros y fomentar una cultura preventiva en los trabajadores. Unos ejemplos son utilizar siempre el equipo de protección personal, reportar incidentes o condiciones inseguras dentro del trabajo y seguir con los protocolos de emergencia. Su principal objetivo es convertir la seguridad en un hábito y no en una obligación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena y durante los próximos minutos voy a explicar la primera parte de la unidad 2, que corresponde al marco legal de la materia de seguridad y salud ocupacional. En esta unidad es fundamental porque establece la base jurídica que garantiza que las personas puedan trabajar en condiciones seguras, dignas y protegidas por la ley. Me gustaría iniciar con la pregunta: ¿por qué existe un marco legal en seguridad laboral? Antes de entrar de lleno a los artículos y teorías, es importante preguntarnos algo. ¿Por qué existe un marco legal en seguridad laboral? Pues la respuesta es muy sencilla, porque sin leyes claras, las empresas no tendrían la obligación de proteger a sus empleados. El marco legal nos garantiza que el trabajo no solo tiene que ser productivo, sino que también tiene que ser seguro. Iniciemos con la Ley Federal del Trabajo, que es la primera parte de la unidad, ya que la analizamos porque es la norma principal que regula las relaciones laborales en México. La Ley Federal del Trabajo no solamente habla de salarios, horarios o prestaciones, también dedica varios artículos para regular los riesgos de trabajo y a definir cómo el patrón debe responder ante ellos, ante accidentes, enfermedades, incapacidades y afectaciones del trabajador. En el tema de seguridad y salud ocupacional, la Ley Federal del Trabajo es la base. Todas las normas oficiales mexicanas de los sistemas de seguridad y los programas de prevención se originan de lo que dicta esta ley. Ahora hablemos del artículo 473, que son los riesgos de trabajo. Uno de los artículos más importantes es el artículo 473, porque nos da la definición oficial de los riesgos del trabajo. Este artículo dice que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores con motivo del trabajo que desempeñan. Y aquí, como podemos ver, tenemos dos palabras clave que son accidente y enfermedades. ¿Qué es un accidente o cuáles son los accidentes de trabajo? Bien, un accidente de trabajo es un suceso repentino que causa lesiones, daño físico, discapacidad o incluso la muerte. Estos ocurren cuando el trabajador realiza actividades propias de su labor. Ejemplos, podemos dar la caída desde una escalera, golpes con la maquinaria, cortaduras con herramientas, aplastamientos, descargas eléctricas. Después de estos ejemplos me gustaría pasar a la siguiente palabra clave que teníamos, que es enfermedades de trabajo. Una enfermedad de trabajo es aquella que se adquiere por la exposición repetida a factores que están presentes en nuestro ambiente laboral. Un ejemplo que podemos ver es la exposición prolongada al ruido, que nos puede dejar una sordera. También podría ser respirar el polvo o químicos, que nos puede dar problemas en los pulmones. Otra es movimientos repetitivos, que nos pueden dar lesiones musculares, estrés crónico, que nos genera ansiedad o agotamiento,
Incluso el cargar mucho peso nos puede lastimar nuestras rodillas. Este artículo es crucial porque define la responsabilidad de la empresa. Si el riesgo está relacionado con el trabajo, la empresa debe responder. Ahora hablemos de la teoría social y la teoría económica. En la unidad 2 también analizamos dos teorías fundamentales que explican por qué existe la seguridad laboral, las cuales son la teoría social y la teoría económica. Ok, pues la teoría social nos dice que el trabajo debe ser realizado bajo condiciones dignas. El trabajador no es una máquina. Es una persona con derechos, emociones, necesidades y límites. Por eso el enfoque social busca garantizar protección a la integridad física, respeto a la vida, protección a la salud emocional y mental, y también que tenga condiciones humanas. En pocas palabras, el trabajador nunca debe poner en riesgo su vida. Ahora hablemos de la teoría económica. La teoría económica nos dice que los accidentes representan un enorme costo para la empresa, como cuáles: pérdida de materiales, ausencia laboral, incapacidades, indemnizaciones, pérdida de productividad, rotación del personal, multas por no cumplir con la ley, etc. Por eso, la seguridad también es un beneficio económico. Prevenir es mucho más económico que enfrentarse a cualquier accidente. Una vez que ya hemos entendido y comprendido estas teorías, pasemos a los artículos que regulan cómo se manejan los accidentes y sus consecuencias. Tenemos el artículo 474, que es el accidente de trabajo. Este artículo define formalmente el accidente de trabajo como un suceso repentino que produzca una lesión orgánica o trastorno funcional. Esto nos incluye accidentes dentro del lugar de trabajo, fuera del lugar de trabajo, en comisión de trabajo e incluso en algunos casos durante el traslado cuando tienes una relación directa con tu empleo. Un ejemplo de este es que nosotros nos podemos imaginar a un trabajador que va a repartir ya sea documentación o algún paquete que lo mandó la empresa y de repente choca o le chocan. Esto se considera accidente de trabajo porque evidentemente estaba realizando una actividad asignada por la empresa en el que trabaja. Un ejemplo de ellos podría ser la exposición continua al humo o sustancias tóxicas, exposición a vibración. Ahora hablemos del artículo 477. Este artículo clasifica las incapacidades que pueden resultar de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. Tenemos tres tipos de incapacidades: la incapacidad temporal, la incapacidad permanente o parcial y la incapacidad permanente total. La incapacidad temporal resulta que es para el trabajador que está incapacitado por un tiempo, pero puede recuperarse y volver a trabajar. La incapacidad permanente parcial es aquella donde el trabajador pierde una parte de su capacidad laboral. Y la incapacidad permanente total es cuando el trabajador ya no puede desempeñar el empleo o el trabajo que él hacía ni nada similar a estos. Ahora hablemos de los artículos 478 y 479. Estos artículos explican cómo se calcula el porcentaje de incapacidad. Para determinar el grado exacto se considera la parte del cuerpo afectado, la gravedad del daño, las limitaciones funcionales, la recuperación de vida diaria y la recuperación en el trabajo. Un ejemplo de este podría ser la pérdida de un dedo. No tiene el mismo impacto que la pérdida de la movilidad de una pierna. Ahora hablemos del artículo 480. El artículo 480 establece cómo debe de calcularse la compensación económica, a lo cual le conocemos también como indemnización. Este monto depende del tipo de incapacidad, el salario del trabajador, el porcentaje de la afectación y también si hubo negligencia del empleador o patrón. Gracias a este artículo, las empresas no pueden evadir su responsabilidad. Ahora hablemos de la importancia de estos artículos en la vida real. Todo lo que
explican en estos artículos se refleja en casos reales. Uno de ellos es que un trabajador lesionado tiene derecho a atención médica inmediata, a rehabilitación, a indemnización, a protección en el empleo y a que se investigue qué ocurrió y cómo prevenirlo. ¿Por qué esta parte de la unidad 2 es tan importante? Porque es el fundamento. Antes de hablar de normas, antes de hablar de ISOs, programas o acciones preventivas, hay que entender que la seguridad no es voluntaria, es un derecho humano, está respaldada por la ley y una empresa o las empresas están obligadas a proteger a sus trabajadores. En resumen, la primera parte de la unidad 2 nos muestra cómo la Ley Federal del Trabajo protege a los trabajadores. Al definir claramente qué son los riesgos laborales, enfermedades, los accidentes, los tipos de incapacidades y los derechos que se generan a partir de cualquier suceso relacionado con la actividad laboral. Toda empresa, sin importar su tamaño, debe conocer estos artículos y aplicarlos correctamente. Gracias a este marco legal, la seguridad en el trabajo no es un deseo, sino un compromiso obligatorio. Con esto concluyo la primera mitad de la unidad 2. Ahora daré paso a mi compañero Javier, que explicará la parte técnica, las normas, las ISO y las comisiones de seguridad e higiene. Hola, soy Javier y a continuación les explicaré sobre la segunda parte de la unidad 2, que es la parte más técnica y operativa del marco legal sobre seguridad y salud ocupacional. Esta parte se enfoca en las normas oficiales mexicanas, los estándares internacionales como ISO 9000 e ISO 18000, las OHSAS, la certificación y también el funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene y los elementos del accidente. Todo esto es fundamental para que las empresas puedan aplicar correctamente lo que establece la Ley Federal de Trabajo. Comencemos con las normas oficiales mexicanas STPS, que son normas mexicanas de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Estas normas no son recomendaciones, no son sugerencias, son obligatorias para todas las empresas del país, sin importar su tamaño o sector. Las NOM describen con detalle mecánico cómo debe mantenerse la seguridad dentro de un centro de trabajo y lo hacen en diferentes áreas como uso de maquinaria y herramienta, sustancias químicas peligrosas, trabajo de altura, equipo de protección personal, iluminación, ruido, vibraciones, manejo manual de cargas, incendios, electricidad, etc. Cada NOM cuenta con los objetivos, definiciones, tareas del patrón, tareas del trabajador y certificaciones. Gracias a la NOM, lo que dice la ley se vuelve más práctico. Ahora hablaremos de la ISO 9000, la cual se creó para que los productos y servicios tuvieran una calidad consistente. Pero además de esto, esta ley, la ISO 9000, introdujo nuevos conceptos que se aplicarían en todo, como es la documentación, la certificación y la mejora continua. Es decir, ISO 9000 fue la primera piedra en creaciones de sistemas de seguridad formales. Como número 3, ISO 18000 se implementó para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Esta norma introdujo un sistema de gestión, no solo unas reglas. Un sistema significa auditorías, objetivos claros y procedimientos. El propósito de ISO 18000 es que las empresas trabajen de forma ordenada, con orden y evidencia. Como número 4 hablaremos de las OSAS, que fueron las primeras leyes en implementar reglas formales de seguridad dentro de las empresas. Estas incluyen políticas de seguridad, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles operativos. Como número 5 hablaré de la descripción de OSAS 1800. Se basa en un ciclo continuo denominado PHVA. La P es por planear, la H es por hacer, la V es por verificar y la A es por actuar. Además de esto incluye como los controles operativos, la capacitación, preparación para emergencia, para que así las empresas estén sumamente preparadas y así saber actuar ante diferentes situaciones, peligros o riesgos y mantener la salud de los empleados. Como número 6 tenemos que es la certificación. Una certificación es una aprobación de alguien externo que
evaluar la empresa y esta dice que la empresa está preparada ante diferentes situaciones, peligros y riesgos y cumple los requisitos estándar. Pero más allá de eso, demuestra que la empresa demuestra profesionalidad, responsabilidad y compromiso con la seguridad de él y sus trabajadores. Una empresa certificada, además de eso, garantiza y otorga confianza a los proveedores, clientes y trabajadores, inversionistas. Beneficios de ISO-OSAS son los siguientes: reducción de accidentes, menos incapacidades, menos pérdidas materiales, menos gastos médicos, mejora de productividad, mayor orden y disciplina y menos multas de la STPS. Como número 8 tenemos las comisiones de seguridad e higiene. Ahora pasaremos a uno de los puntos más importantes y prácticos. Estas están formadas por los representantes de los trabajadores y los representantes del patrón. Su propósito es verificar las condiciones de trabajo dentro del área. Tiene diferentes funciones, como lo son asegurarse de que las instalaciones sean seguras, elaborar reportes y hacer visitas periódicamente. También hacen diferentes documentos donde estos informan sobre hallazgos, posibles riesgos y accidentes que se han suscitado. Como número 9 tenemos los elementos del accidente. Estos se dividen en 4. El número 1 es el agente material, ya sea la máquina, elemento químico, etc. El número 2 es el acto inseguro, que es la acción que realizó el trabajador para provocar el accidente, como por ejemplo el mal uso de una máquina. El número 3 es la condición insegura, que son factores externos, como por ejemplo la mala iluminación. Y por último tenemos el número 4, que es el resultado, que sería la lesión, incluso la muerte del trabajador o los implicados en el accidente. Como número 10 tenemos la investigación del accidente. La investigación del accidente consiste de 4 temas. Número 1, ¿qué pasó? Número 2, ¿por qué pasó? Número 3, ¿qué factores influyeron? Y por último, el número 4, ¿cómo prevenirlo en un futuro? Las empresas deben investigar 3 causas: causas inmediatas, causas básicas y causas de raíz. Como número 11 tenemos el reporte del accidente, en el cual vienen incluidos diferentes factores. El reporte es un documento oficial y sumamente importante, en el cual incluye en su contenido la fecha, hora y lugar, cuál fue el tema del accidente, los antecedentes, testigos, firma de los responsables, acciones correctivas y análisis de las causas. El reporte es un documento oficial sumamente importante y en el cual contiene diferentes puntos que se deben de abarcar, como lo son la fecha, hora y el lugar, la descripción detallada, trabajador involucrado y testigos, condiciones del área y equipo utilizado, análisis de causas y causas correctivas, y por último, la firma de los responsables. Este documento puede ser solicitado por la STPS. Como conclusión, podemos decir, y desde mi punto personal, que la unidad 2 es sumamente importante en cuanto a cuestión legal, ya que nos ayuda a nosotros como trabajadores y orientan al patrón a que nos tengan en un ambiente de trabajo en el que esté organizado. Gracias a diversos elementos, las empresas pueden asegurar que nosotros como trabajadores tengamos un buen desempeño, una buena productividad y además que se eviten los accidentes y así mantener el orden y la salud de cada persona, tanto nosotros como trabajadores y tanto a los patrones. Con esto concluyo la segunda mitad de la unidad 2. La seguridad comienza con lo esencial: identificar los riesgos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús y voy a platicarles un poco acerca de la unidad número 3. Bueno, primero hay que recordar algo muy importante que lo solemos pasar por alto, y es que a veces la seguridad no empieza con las leyes, ni con los programas, ni con los reglamentos pegados en la pared. La seguridad inicia desde mucho antes que cualquier norma. Inicia con la identificación de los riesgos. ¿Pero por qué inicia antes? Bueno, si una empresa no sabe qué riesgos existen en su espacio laboral, entonces no puede cuidar o proteger a los trabajadores. Es como intentar curar una enfermedad sin un previo diagnóstico. ¿Se puede actuar? Sí,
pero se va a actuar ciegamente. Es por eso que en esta unidad se centra en comprender de manera detallada 6 de los posibles riesgos o categorías que se pueden presentar en cualquier espacio laboral, desde una fábrica pequeña, un hospital, una oficina, un laboratorio, un almacén, entre otros. Prácticamente en cualquier lugar que se trabaje. Bueno, las categorías que vamos a checar son los riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos eléctricos, riesgos biológicos, riesgos psicosociales como el estrés laboral y el equipo de protección personal, EPPP. Bueno, comencemos con el primero. Antes de empezar con los riesgos, hay que aclarar que todos estos riesgos tienen el potencial de causar accidentes, lesiones graves, enfermedades ocupacionales o incluso la muerte si no son tratados adecuadamente. Por eso a continuación yo les voy a explicar de manera clara, detallada, cómo son, qué son, cómo se presentan y algún ejemplo real en entorno laboral. Bueno, el primero es el riesgo mecánico. Son prácticamente los más comunes porque existen en cualquier entorno donde haya herramientas, maquinarias o mecanismos en movimiento. Pueden estar presentes en fábricas, talleres, constructoras, líneas de producción, centros automotrices, carpinterías e incluso en actividades agrícolas. Como podemos ver, está presente en muchos lados. Estos riesgos surgen principalmente por el uso de maquinaria industrial, manual, eléctrica, por partes móviles sin protección, por bandas transportadoras, por uso de pistones, engranajes, cadenas e incluso por vehículos como puede ser montacargas o cualquier otro vehículo de trabajo. Bueno, el punto clave es el siguiente. Los riesgos mecánicos aparecen cuando existe un contacto directo o la posibilidad de un contacto entre el trabajador y el equipo en movimiento. Bueno, a continuación les voy a detallar los principales riesgos mecánicos y cómo se presentan en la vida real. Bueno, aquí entra la parte de los golpes. Los golpes se producen cuando una persona recibe el impacto de un objeto, ya sea fijo o en movimiento. Un ejemplo real es en un taller, por ejemplo, una persona está acostada y recibe el impacto de una herramienta que está en un banco de trabajo. O sea, como si estuviera acostada y se resbala y le puede caer en la cabeza y puede ser muy peligroso. O incluso una construcción con una varilla mal colocada puede golpear a un ayudante si un compañero no le avisa a otra persona. Los golpes suelen ocurrir al manipular objetos pesados, mover materiales sin técnicas adecuadas o trabajar cerca de cargas suspendidas. Atrapamientos. Los atrapamientos son uno de los más peligrosos. Se presentan cuando una parte del cuerpo del trabajador queda atrapada entre objetos superficiales o mecanismos en movimientos. Se pueden dar con frecuencia con rodillos, prensas mecánicas, maquinaria de inyección de plástico, tornos o taladros industriales, bandas transportadoras, engranajes sin guardas de seguridad. Y bueno, esto puede llegar a ser muy peligroso porque puede llegar a una amputación, especialmente cuando se queda atorado una parte del cuerpo. Creo que lo más común pueden ser los brazos, entonces es muy peligroso. Algún ejemplo que se me ocurra es que el trabajador usa guantes mientras ocupa un torno, por ejemplo. El guante se puede enganchar o se puede quedar atorado en una pieza que gira y arrastra la mano del operador, provocando lesiones severas o incluso puede llegar a amputación, que es lo que les contaba. Dentro de los riesgos mecánicos igual existen las cortaduras y amputaciones, que estos riesgos están más asociados al uso de herramientas como cúters, navajas, tijeras industriales, sierras circulares, de banda o incluso por puros bordes metálicos muy filosos. Por ejemplo, un ejemplo real puede ser que un carpintero está trabajando y no pone las medidas de seguridad adecuadas, el guarda, por ejemplo, de la sierra, y por hacerlo rápido o por hacerlo sin precaución puede llegar a perder un dedo y puede ser algo muy común. O también de un operador que manipula láminas metálicas sin los guantes adecuados puede sufrir laceraciones muy profundas. Y muchos accidentes suceden por el exceso de confianza, por hacerlo rápido o por retirar protecciones de las máquinas porque simplemente estorban. También existen dentro de los riesgos mecánicos las caídas que pueden ser al mismo nivel o diferente nivel y son muy comunes y las empresas suelen subestimarlas, pero pueden ser mortales. Al mismo nivel les estoy hablando de pisos mojados, resbalones por grasa o aceite, incluso agua, por cables atravesados, por superficies irregulares, por falta de orden y limpieza o simplemente por otra cosa. Y la caída a distinto nivel pueden ser escaleras defectuosas, plataformas sin barandales, andamios sin línea de vida o por trabajos en las alturas sin arnés. Un ejemplo puede ser un trabajador de un almacén que se resbala porque había una fuga pequeña de aceite, pero puede parecer algo muy inocente, ¿no? O algo que no puede ser peligroso,
pero pues supongamos que este trabajador se cae sobre, no sé, una estructura metálica como puede ser una escalera, y al caer se rompe la muñeca. Entonces hay que tener mucho cuidado igual con las caídas, porque puede parecer algo inofensivo, pero con un mal golpe o caer sobre algo puede llegar a ser muy peligroso o incluso mortal. Otro de los riesgos que existen son los aplastamientos, que sean entre objetos pesados, pallets mal estivados, cargas manipuladas por montacargas, maquinarias hidráulicas. Por ejemplo, un trabajador que coloca mal un gato hidráulico al levantar un vehículo y este cae sobre su pierna, que puede llegar a perderla. También otra parte importante son choques y colisiones, que son los impactos entre vehículos o equipos móviles como montacargas, carros de arrastre, tractores o grúas. Un ejemplo puede ser un operador de montacargas que pues no ve, tiene mala visibilidad y retrocede y golpea a un compañero que caminaba por la zona de carga sin ruta peatonal. Y bueno, ¿por qué son tan relevantes estos riesgos o por qué existen tantos? Más que nada porque son los que más accidentes generan en la mayoría de sectores productivos. Y como vimos, pues puede causar amputaciones, fracturas, lesiones. Entonces es muy importante. Para prevenirlos, identificarlos es apenas el primer paso. Las empresas deben aplicar controles como guardas de seguridad en todas las maquinarias, capacitación continua, orden y limpieza como las 5 S, señalización adecuada, supervisión constante, mantenimiento preventivo y constante de equipos, uso obligatorio del equipo de protección personal y también la rotación de tareas para evitar fatiga, como en el caso que les mencionaba del carpintero. Y también el sistema de paro, para en caso de que llegue a pasar algo, inmediatamente se pare y ya no ocurra ningún tipo de accidente. Bueno, vamos a continuar con el siguiente riesgo. El segundo riesgo es el riesgo químico. Los riesgos químicos están presentes cuando un trabajador está expuesto a sustancias que pueden causar daños, ya sea de forma inmediata o a largo plazo. Estos productos pueden presentarse en diferentes estados, como son sólidos, líquidos, gases, vapores, y su peligrosidad depende de su concentración o el tiempo de exposición, y también de cómo ingresan al cuerpo. Vamos a hablar un poco de cómo ingresan al cuerpo. Puede ser por inhalación, que es respirar vapores, gases, polvo o humo, el contacto dérmico, que son sustancias que pueden penetrar por la piel, la ingestión accidental, que es muy común cuando no se hay higiene o cuando se come dentro del área de trabajo, y una inyección accidental, que es cuando tenemos un pinchazo con alguna aguja o herramienta contaminada. Estar expuesto a estas sustancias puede causar irritación respiratoria o daños neurológicos con el paso del tiempo. Un ejemplo es un empleado de limpieza que mezcla cloro con amoníaco sin saber que produce un gas de cloramina, que es altamente tóxico. Y puede tener efectos en la salud, como son quemaduras, intoxicaciones, alergias, dermatitis, cáncer ocupacional, daño en los pulmones, alteraciones del sistema nervioso, daño hepático o renal. Algunas medidas preventivas esenciales son ventilación adecuada, duchas de emergencia y lavado de ojos para cualquier contacto, manejar hojas de datos de seguridad y el uso de guantes, gogles, respiradores y overoles, obviamente para evitar el contacto directo. El tercer riesgo son los riesgos eléctricos, que están presentes prácticamente en cualquier lugar de trabajo, ya que involucran accidentes relacionados con la energía eléctrica, tanto por contacto directo como indirectos. Son especialmente peligrosos porque pueden provocar lesiones mortales en cuestión de segundos. Bueno, los tipos de accidentes son electrocución, que es cuando la corriente atraviesa el cuerpo humano y afecta el corazón o el sistema nervioso. Quemaduras eléctricas producidas por arcos eléctricos, cortocircuitos o contactos accidentales. Golpes y caídas, que es cuando recibe el trabajador una descarga y su cuerpo reacciona violentamente haciéndolo caer. Incendios y explosiones es cuando hay cables o equipo en mal estado. Un ejemplo puede ser un trabajador que conecta muchas cosas a una corriente o una extensión dañada y esta puede llegar a provocar un incendio. U otra es cuando un trabajador no se da cuenta, hay cables pelados y hay agua y se puede llegar a electrocutar provocándole la muerte. Finalmente, las medidas preventivas de los riesgos eléctricos es el mantenimiento periódico de instalaciones, etiquetado y bloqueo de energía, que es el famoso loto, uso de botas eléctricas y guantes especiales, no improvisar conexiones, capacitación certificada para personal eléctrico y evitar trabajos en ambientes húmedos o mojados. También la señalización de alto voltaje y el uso de herramientas aisladas. Bueno, como vemos, este riesgo puede llegar a ser muy común y también puede llegar a ser muy peligroso debido a que
es inmediato el daño que puede llegar a causar, debido a que puede causar la muerte por algún fallo o algún descuido. Bueno, vamos a hablar de los riesgos infectobiológicos, que es un tipo de riesgo que se presenta especialmente en hospitales, clínicas, laboratorios, veterinarias, planta de alimentos, manejo de residuos, limpieza y saneamiento y áreas donde haya exposición a animales o a la sangre. Incluye microorganismos como pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos o agentes biológicos que causen enfermedades. Algún ejemplo real puede ser enfermeros que están expuestos a sangre infectada por hepatitis o VIH, manipulaciones de objetos en contacto como bacterias como Salmonella o el E. coli, o el personal de limpieza que puede sufrir pinchados accidentales con agujas contaminadas, o también los veterinarios que están expuestos a algún tipo de animal con rabia, por ejemplo. Los efectos en la salud pueden ser infecciones muy graves, problemas gastrointestinales, enfermedades respiratorias, virales crónicas y afecciones dérmicas en la piel. Y los controles esenciales para evitar estos riesgos es el lavado de manos obligatorio y bien hecho, el manejo seguro de desechos punzocortantes, el uso de cubrebocas N95, uso de guantes, bata y protección ocular, vacunación del personal, limpieza de desinfección constante y establecer áreas estériles. Bueno, puede parecer algo que está más presente en otros sectores, especialmente el sector salud, pero igualmente puede llegar a estar presente, como lo que vimos en pandemia con el virus del COVID. Bueno, esto es muy importante debido a que aún así tenemos que tener cierta protección para evitar este tipo de contagio o enfermedad, ya sea por algún virus o por algún parásito. El siguiente es el riesgo psicosocial o riesgos psicosociales como el estrés laboral o la violencia. Los riesgos psicosociales afectan la mente, las emociones y el bienestar general del trabajador. Son silenciosos, pero pueden destruir la vida de una persona si no se atienden correctamente o si no se atienden lo antes posible. Estos incluyen estrés laboral crónico, jornadas excesivas, presión constante, acoso laboral, violencia en el trabajo o incluso el exceso de carga de trabajo. Algunos ejemplos reales es un empleado de oficina con metas imposibles puede llegar a desarrollar ansiedad o ataques de pánico. Un supervisor que grita y humilla constantemente a un trabajador puede generarle depresión, por ejemplo. O un operador de call center que atiende cientos de llamadas diariamente puede desarrollar el síndrome de burnout. O también puede tener algún tipo de ansiedad o depresión. El efecto en la salud puede ser estrés crónico, insomnio, gastritis, depresión, bajos niveles de energía, irritabilidad, falta de concentración o el riesgo elevado de accidentes. Algunas medidas de control muy importantes para este riesgo pueden ser pausas activas, un liderazgo sano, programas de bienestar emocional, turnos equilibrados, es decir, que no trabajen mucho tiempo, una comunicación clara entre los jefes y los empleados, evitar también la sobrecarga de trabajo y la capacitación para prevenir violencia laboral. Bueno, creo que este riesgo es algo muy importante y que está muy presente, debido a que, como pudimos ver, no solamente puede ser causado por el trabajo mismo, sino por agresiones ya sea verbales, físicas, por acoso, que pueden llegar a destruir la vida de las personas si no se tratan correctamente. Incluso el exceso de trabajo puede llegar a ser muy peligroso para una persona. Es por eso que, aunque parezca algo que no puede generar un daño físico quizá, está presente en los riesgos porque destruyen la mente y esto puede llevar a acciones más severas. Bueno, y una vez visto todos los riesgos, vamos a hablar del equipo de protección al personal EPP. El EPP es la última línea de defensa. Obviamente esto no elimina el riesgo, pero sí protege al trabajador si ocurre algún tipo de incidente o de accidente. Los tipos de equipo de protección personal pueden ser el casco, lentes de seguridad, protectores auditivos, respiradores, guantes que pueden ser dieléctricos, anticortes, químicos o térmicos, dependiendo la situación o para qué se vaya a usar, botas con casquillo, arnés para trabajos en alturas o ropa ignífuga o incluso los overoles quirúrgicos. Un ejemplo del uso correcto del EPP
es en un taller de metalúrgica, por ejemplo, los lentes y guantes anticortes reducen lesiones por partículas y bordes filosos. Es por eso que cuando vemos a alguien, por ejemplo, cortando algo así que suelta las chispas, pues se tiene que usar los gogles o algo que cubra los ojos. Y guantes, obviamente. En áreas con ruido constante, los tapones auditivos previenen la pérdida auditiva. En las alturas, el arnés conectado a una línea de vida evita caídas mortales. Un problema que tiene el EPP, el equipo de protección personal, es la falsa seguridad, porque muchos trabajadores creen realmente que llevar su equipo de protección es suficiente, pero es que el equipo de protección personal no sustituye a la seguridad. Si la máquina no tiene guardas, si la zona no está señalizada o si las cargas están mal estivadas, el equipo de protección personal pues obviamente va a reducir los daños, pero no puede evitar los accidentes o incluso la muerte. Por eso es que es muy importante usar el equipo adecuado según la situación, según para qué se ocupe y pues obviamente tener siempre precaución, porque no solo basta con estar bien equipado, estar bien protegido, sino también de pues no ser descuidado, porque obviamente al hacer algo mal, no importa que tengamos casco, que tengamos equipo, que tengamos guantes, obviamente puede llegar a ser mortal pues el incidente. Y bueno, para finalizar, la unidad 3 explica que la seguridad laboral no depende solo de normas o de los equipos, sino de poder identificar los riesgos antes de que estos causen accidentes. Observar y reconocer los peligros del entorno es lo que permite prevenir daños realmente. Los riesgos mecánicos pueden generar golpes, atrapamientos o caídas, por lo que es necesario mantener el orden, la limpieza y también las medidas de protección. Los riesgos químicos, por ejemplo, incluyen sustancias que pueden intoxicar, quemar, por lo que deben de conocerse y manejarse correctamente. En el caso de los riesgos eléctricos, son mortales si se descuidan cables, conexiones o el equipo. Y los riesgos infectobiológicos provienen de virus y bacterias, lo que exige higiene y protocolos estrictos que se hay que seguir. Y los riesgos psicosociales afectan la salud emocional, aumentan la probabilidad de errores y de accidentes. Y el equipo de protección personal actúa como última barrera para reducir daños. En conclusión de la unidad 3, la seguridad es una responsabilidad compartida, tanto para la empresa como de los trabajadores, ya que la empresa debe de capacitar, debe de enseñar y los trabajadores deben de actuar con conciencia. Identificar los riesgos es el primer paso para crear un ambiente laboral pues más que saludable, seguro. Yo les voy a hablar sobre la unidad 4, que es protección civil. Empezamos con el concepto, que es el conjunto de acciones y medidas que organiza la comunidad para prevenir, reducir y responder ante desastres o emergencias que pongan en riesgo la vida, el entorno o los bienes. Su objetivo principal es proteger a las personas antes, durante y después de algún evento peligroso. Involucra a todos, autoridades, empresas, escuelas, familias y cada individuo. Bueno, como tal, también podemos encontrarlo en los centros de trabajo y escuelas. En ese se traduce como planes de emergencia y rutas de evacuación, señalización, equipos contra incendios, botiquines y también están las brigadas capacitadas para apoyar en diferentes tareas. Ahora pasaremos a la definición de términos. Como primer término tenemos al agente perturbador. Que nos quiere decir que es cualquier fenómeno o situación capaz de alterar la vida normal o generar daños. Puede ser natural, se refiere a un sismo, huracán, tormenta eléctrica, erupción volcánica o inundación. O puede ser antrópico, que es causado por el ser humano. Nos dice que es un incendio por descuido, explosión de gas, fuga de sustancias químicas, accidente de tránsito, etc. Lo más importante es que este agente perturbador no siempre es un desastre. Se convierte en un desastre cuando causa grandes daños y la comunidad no puede controlarlo fácilmente. Como segundo término, tenemos el desastre natural. Es el resultado de un fenómeno natural intenso, ya sea sismo, huracán, inundación, que provoca pérdida de vidas, daños materiales y alteración grave de las actividades normales en una sociedad. La diferencia clave es que el desastre se da cuando se combinan un fenómeno peligroso
y la vulnerabilidad de la población, ya sea construcciones, falta de planes o mala ubicación. También está la tipología de calamidades. La calamidad es un daño grande o desgracia colectiva que se puede clasificar en geológicas. Esto nos dice sismos, erupciones volcánicas o deslizamientos de tierra. También están las hidrometeorológicas, se refiere a los huracanes, tormentas, inundaciones. Como siguiente es químico-tecnológicas, explosiones, incendios industriales, fugas de gas, derrames de sustancias peligrosas. También se encuentran las sanitario-ecológicas, nos dice sobre las epidemias, contaminación de agua y aire, plagas. Y por último tenemos las socioorganizativas. Esto quiere decir que son multitudes fuera de control, actos violentos, pánico colectivo, fallas en grandes eventos. También conocer esta tipología ayuda a planear qué hacer y qué tipo de brigadas necesitamos. Como siguiente vamos a pasar a las brigadas de emergencia. ¿Qué nos quiere decir? Que son grupos de personas voluntarias y capacitadas dentro de una organización, ya sea escuela, empresa o edificio, que actúan antes, durante y después de un evento de emergencia. Sus funciones principales, ¿cuáles son? Es apoyar en la prevención, coordinar y orientar a la gente durante la emergencia, comunicar la situación a las autoridades internas y externas y ayudar a la recuperación posterior. ¿Cómo se integran estas brigadas de emergencia? Bueno, algunos puntos básicos para integrar cada brigada es la selección de integrantes, ya que el personal que conoce bien las instalaciones, el buen estado de salud y la condición física aceptable, y la disponibilidad para capacitarse y participar, obviamente, en los simulacros. Como segunda está la organización interna, que es donde se encuentra un jefe de brigada, que es el cual va a coordinar y tomar decisiones, un suplente por si el jefe no está, y como tal los integrantes con funciones específicas, ya sea guías de evacuación, apoyo en personas con discapacidad, manejo de equipos y registro. También está la capacitación, que es, más bien se trata de los cursos periódicos de primeros auxilios, uso de extintores, técnicas de búsqueda, rescate o evacuación. También están las prácticas en simulacros para que todos sepan en qué lugar y su ruta. También se encuentra dentro de ello el equipo, es donde entran los chalecos identificadores, silbatos, linternas, botiquín, equipos de comunicación o planos de ruta. Bueno, vamos a empezar con la brigada de primeros auxilios, que ¿qué se trata? Su objetivo principal es la atención básica o inmediata en las personas lesionadas o enfermas hasta que llegue el personal médico especializado. También está la brigada de salvamento. Esta nos dice que su objetivo es proteger a las personas y los bienes, facilitando la salida segura y evitando daños mayores, ya que sus actividades podría ser como revisar las rutas y salidas de emergencia, estén libres de cualquier obstáculo. También está la brigada de búsqueda y rescate, el cual nos dice que su objetivo es localizar y sacar a las personas atrapadas, desorientadas o que no pudieron evacuar por sí mismas, ya que podría ser entre sus funciones dividirse por zonas claramente asignadas y recorrerlas sistemáticamente, verificar claramente sanitarios, bodegas, oficinas cerradas, escaleras o puntos donde la gente podría quedarse atrapada. También está la brigada contra incendio. Este nos dice sobre prevenir incendios y en caso de que se inicien, controlarlos con su fase inicial, si es seguro hacerlo. Las responsabilidades es revisar periódicamente extintores por su presión, ubicación y tipo adecuado. También hidratantes, mangueras, alarmas y salidas de emergencia. También está la brigada de comunicación, que es asegurar que la información sea rápida, clara y verificada antes, durante y después de la emergencia. Como funciones difundir la información preventiva, señalizaciones, carteles, avisos de simulacros y recomendaciones. También se encuentran los simulacros de evacuación. Esto nos dice que son prácticas controladas que producen una situación de emergencia, por ejemplo un sismo o incendio, para comprobar que el plan de evacuación y las brigadas funcionan bien. Como objetivo tiene que las personas identifiquen las rutas de salida, puntos de reunión, medir tiempos de respuesta y detectar fallas. Están las etapas de un simulacro. La primera es planeación, que es definir el escenario como tal, fecha, quién evalúa. Como segunda tenemos la ejecución, que es activar las alarmas.
Y tercera es la evaluación y mejora, que es el análisis de resultados para un informe final. Tenemos también, o vamos a hablar sobre el tema de evaluación de riesgos, que es antes y después de los simulacros. Se realiza la evaluación de riesgos, que consiste en identificar peligros dentro y fuera de las instalaciones eléctricas dañadas, fuga de gas, materiales inflamables, mal almacenados como tal, o pisos resbalosos. También analizar la probabilidad de impacto, qué tan probable es que ocurra el evento y qué tan graves podrían ser, o más bien serían las consecuencias. Priorizar acciones que debe corregir primero, por ejemplo, reparar alguna fuga, despejar rutas, reubicar tanques de gas. También está proponer medidas de prevención, que este es en la mejora de infraestructura, señalización, capacitación, equipos o procedimientos. Y por último tenemos el informe final, que al terminar un simulacro o emergencia real se elabora un informe final, que es el resumen total de lo sucedido y propone mejoras, que es el contenido típico, ya que son datos generales. Este tiene que contener fecha, hora, tipo de evento, simulado real y lugar. Como segundo también podemos poner que es la descripción de la emergencia o simulacro. Este nos dice que se supuso o que ocurrió, cómo se activó la alarma. También está la respuesta de brigadas, qué hizo cada brigada, tipos de evacuación, dificultades encontradas. Los resultados, que es el número aproximado de las personas evacuadas, lesionados si los hubo, zonas críticas falladas o detectadas. También, por último, tenemos que agregar las conclusiones y recomendaciones que se debe corregir, qué funcionó bien, qué capacitación falta y qué cambios se harán al plan de emergencia. Este informe sirve para que cada simulacro no sea solamente una rutina, sino que la oportunidad real de mejorar la seguridad. Dentro de nuestra unidad 5 vamos a tocar varios puntos. El primero es de la salud industrial, la cual integra diferentes conocimientos de higiene, ergonomía, medicina, ingeniería y gestión para poder así identificar todo tipo de peligros, evaluar los riesgos y establecer medidas de control que se puedan proteger hacia los trabajadores. El objetivo de este punto o de la salud industrial es poder prevenir enfermedades ocupacionales, evitar accidentes y promover entornos laborales saludables. Esta disciplina se basa en diferentes principios y tenemos 4. El primero es reconocer los peligros presentes. El segundo es evaluar todos los riesgos a los que estamos expuestos. El tercero es controlar o eliminar los factores dañinos. Y por último, educar al personal para prevenir cualquier tipo de incidentes. Dentro de nuestro siguiente punto vamos a abarcar la toxicología industrial, la cual estudia los efectos adversos de los agentes químicos presentes en el trabajo, los cuales pueden provocar pueden provocar en el organismo humano. En los entornos laborales existen sustancias que, si bien no se manejan adecuadamente, pueden generar intoxicaciones, alergias, daños neurológicos, cáncer y otro tipo de enfermedades. Los químicos pueden entrar al cuerpo a través de 3 vías, las cuales son por inhalación, que es al respirar vapores, polvos, humos o gases. La segunda es la absorción dérmica, que entra a contacto directo de la piel. La tercera es por la ingestión, que es por ingerir alimentos contaminados o que tengan mala higiene. Y los efectos de estos pueden ser agudos o crónicos. Los agudos son los que aparecen rápido, como mareos, irritación o desmayos. Y los crónicos, que estos aparecen ya con el tiempo, con problemas respiratorios, daños al hígado o con enfermedades degenerativas. La toxicología industrial lo que permite es definir como los límites máximos permisibles de exposición, establecer todo tipo de protocolos seguros para el almacenamiento y uso de todos estos químicos, seleccionar los equipos de protección al personal adecuados y por último es evitar todo tipo de intoxicaciones y enfermedades ocupacionales a corto y a largo plazo. Nuestro tercer tema son los riesgos industriales para la salud, que estos son los riesgos físicos, los cuales son factores ambientales que pueden causar lesiones o daños debido a sus propiedades naturales, y esto a diferencia de los riesgos químicos o
por los biológicos, se relacionan principalmente en el entorno físico del trabajo. Los principales riesgos que podemos llegar a ver son el ruido, la vibración, la iluminación y las temperaturas. Cada uno de estos pueden ocasionar diferentes enfermedades o accidentes si no los utilizamos y no se controlan de manera adecuada. Nuestro siguiente tema es el ruido industrial, el cual proviene de todo tipo de máquinas, motores, herramientas, compresores o literal cualquier tipo de máquina, y es el que tenemos una exposición prolongada a altos niveles, lo que puede causar hipoacusia o pérdida auditiva permanente, la cual es una de las enfermedades laborales más comunes. El segundo es todo tipo de estrés, irritabilidad o fatiga mental. El problema para concentrarse, los cuales pues aumenta la probabilidad de accidentes. La interferencia en la comunicación, que pues es que no pueda llegar bien la comunicación, donde se van a dar instrucciones pues verbales. Y todos los efectos del ruido dependen pues de su intensidad, de su frecuencia y del tiempo a los que podamos llegar a estar expuestos. Y para poder controlarlos se aplican diferentes medidas, como las cuales pueden ser el aislamiento acústico de las maquinarias, las barreras o cabinas, el mantenimiento preventivo para reducir las vibraciones, el rotar el personal para disminuir el tiempo de exposición y el uso de auditivos, que son los tapones o audífonos. En el siguiente punto vamos a tocar lo que es la vibración, la cual es un movimiento oscilatorio transmitido al cuerpo por maquinarias o por herramientas, los cuales se clasifican en vibración mano-brazo y vibración de cuerpo entero. La primera, la vibración mano-brazo, es provocada por herramientas como martillos, taladros o pulidoras. Y estas pueden causar entumecimiento y hormigueo, lesiones musculares y articulares, y además el síndrome de vibración mano-brazo, que es la que afecta la circulación y la sensibilidad. En el segundo, en el de cuerpo entero, se da al usar vehículos pesados como montacargas, tractores o maquinaria industrial, y esto afecta principalmente a la columna vertebral, a la estabilidad postural, órganos internos. Y el control de vibraciones lo que implica es un adecuado mantenimiento de las máquinas, los asientos amortiguadores, tiempos de descanso y equipos antivibratorios. Nuestro siguiente punto son la iluminación, la cual una buena iluminación es clave para disminuir errores, para mejorar la productividad y para poder evitar accidentes. La iluminación deficiente provoca fatiga visual, dolores de cabeza, errores en tareas y tropezones y caídas, que es lo mismo que accidentes. Y por otro lado, el exceso de la luz o el deslumbramiento en general pueden causar también un riesgo. Es por eso que la iluminación debe evaluarse mediante mediciones de lux y adaptarse al tipo de actividad que estemos realizando. Y las áreas de precisión requieren más iluminación, las zonas de peso requieren menos iluminación. Es importante poder distribuir la luz uniformemente para evitar también sombras contrastadas. Dentro de nuestro tema de temperaturas abatidas, podemos ver que estas se refieren a ambientes extremadamente fríos, como cámaras de refrigeración, cuartos de congelación o labores al aire libre en climas severos. Los principales riesgos de esto incluye la hipotermia, que es lo que hace que la temperatura corporal disminuya peligrosamente. La congelación puede ser de dedos, nariz, orejas. Los dolores musculares, que es la tensión y pérdida de destreza manual. La reducción de la concentración, aumentando el riesgo de accidentes. Y las medidas de control para esto es el uso de ropa adecuada, puede ser ropa térmica, los guantes y protección facial, las pausas para poder recuperarte de ese clima frío en climas cálidos o en climas adecuados, la limitación del tiempo de exposición y también pues tener capacitación para poder reconocer todos estos síntomas que se puedan llegar a presentar. Dentro de nuestro control del ambiente, esto es lo que implica todas las acciones destinadas a poder reducir o llegar a eliminar por completo todos los riesgos de nuestro entorno laboral.
Como parte de esto tenemos los sistemas de ventilación para poder remover vapores, gases y partículas, el monitoreo en la calidad de aire, el control de temperatura y la humedad, el diseño ergonómico de puestos de trabajo, las instalaciones de barreras físicas y acústicas, así como la limpieza y el mantenimiento preventivo. El control ambiental debe de ser constante para que todas las condiciones de trabajo puedan cambiar conforme evolucionan los procesos o como puede llegar a aumentar la producción. Un ambiente controlado reduce la incidencia de enfermedades, así como mejora el rendimiento y refuerza la cultura de prevención. Nuestro siguiente punto es la medicina ocupacional, la cual es una rama encargada de vigilar, proteger y promover la salud de todo tipo de trabajadores. Sus funciones más fundamentales son los exámenes médicos de ingreso, que es lo que determina si el trabajador está apto o no para poder realizar el trabajo. Los exámenes periódicos, que nos permiten detectar enfermedades relacionadas con el trabajo. Los exámenes de egreso, que se evalúan cómo está el trabajador o su estado al finalizar su relación laboral con la organización. La atención de accidentes y enfermedades laborales, los programas de vacunación y todo el tipo de campañas de salud, la promoción de estilos de vida saludable y la reintegración segura después de alguna lesión o enfermedad. Es importante mencionar que la medicina ocupacional trabaja de la mano con la seguridad y la higiene para poder evitar daños, para mejorar la calidad de vida y garantizar que la calidad y las condiciones laborales sean seguras para todos. Y pues en resumen de esta unidad, pues tenemos que la salud industrial es más que un requisito legal, no es solamente tenerlo en un papel, sino que es invertir para que pues todos los colaboradores tengan un bienestar y pues también puedan ser productivos para la organización. El conocer estos riesgos, entender lo que es la toxicología, el cómo se controla el ambiente, el fortalecer la medicina ocupacional, pues nos permite a que las empresas puedan construir espacios laborales más seguros, eficientes y pues que también sean más humanos con los colaboradores, ya que pues la seguridad no solamente es un acto, sino que es un hábito, ya que nos permite también tener a los trabajadores con una buena calidad de vida y esto nos permite que nosotros como empresa o como organización que sean más eficientes y pues se pueda llegar a lograr todo tipo de objetivos que podamos llegar a tener como empresa. Y pues nada, la salud industrial es la base para proteger a quienes hacen posible todo lo que funciona en la organización. Gracias. Hola, yo soy la alumna Valeria Guzmán Altamirano y les voy a hablar acerca de la unidad 6, que es Programa de Higiene y Seguridad. Como en esta unidad se abarcan absolutamente todos los temas ya vistos anteriormente, pero esta especifica muy bien el cómo se usa todo lo que ya hemos aprendido en la vida personal, en momentos diarios de la vida, no solamente como personas o empleados de una empresa, sino el cómo estos cambian por un concepto totalmente nuestra idea de la higiene y seguridad en todos los ámbitos como persona, que se van aprendiendo a raíz de todo lo que podemos llegar a practicar y de todo lo que obviamente tiene una sumamente importancia en estos puntos y el cómo estos nos ayudan a cada día aprender más y ser mejor persona, como tal, mejor empleado. Como introducción a esta unidad, obviamente seguimos un plan en el que todo esté estructurado de una manera buena, positiva, eficaz y que obviamente tenga resultados no solamente a corto plazo, sino que a largo plazo para que obviamente se entienda que la seguridad e higiene de las personas y de como tal de los empleados es sumamente importante para poder así tener un ambiente en el que se desarrollen todas nuestras capacidades de manera positiva y así también como la seguridad de todas las personas que están formando parte de este programa y que al final obviamente conlleva un empleo digno, un desempeño saludable, un ambiente en el que todo crezca de manera
positiva para que todas las personas podamos tener lo que necesitamos para poder estar bien. Como primer subtema tenemos la programación de la autogestión ante la SPS, que obviamente aquí no solamente no nos vamos a enfocar en que un plan para la seguridad o para cualquier suceso que conlleve un riesgo que afecte directamente o indirectamente a las personas, sea como un documento que se guarde y simplemente quede ahí para prevenir lo que está pasando o para enfocarnos en lo que está pasando. Vamos a enfocarnos simplemente también en lo que puede llegar a pasar y en lo que puede llegar a ser un riesgo para todas las personas dentro o fuera de la empresa, trabajando o no. Por lo tanto, la autogestión, uno de sus objetivos principales es prevenir riesgos, la cultura de poder tener hábitos de cuidado, la cultura de saber reaccionar ante ciertas situaciones que nos pongan en riesgo y no simplemente actuar en el lado del miedo, de obviamente de no estar informados y asimismo poder actuar de manera eficaz. Por lo tanto, también verificar controles, armar un plan de absolutamente todo para saber qué y qué no hacer. No solamente como el tema de saber cómo actuar ante una lesión, ante un daño físico, sino que obviamente también ser parte de las personas que no actúan directamente como empleados, que a lo mejor no fueron afectados directamente por estos sucesos, sino que obviamente mantener la calma, tener la conciencia de absolutamente todo el control que se lleva a raíz de esto para así tener un control estricto y que al final sea fácil de entender y al final también comprenderlo. Como segundo subtema tenemos el sistema de verificación de riesgos. En este, la empresa se va a enfocar en saber cuáles son todos los riesgos existentes en la empresa. Como ya lo mencioné, no solamente nos vamos a quedar en lo que ya está pasando o en lo que ya pasó. Obviamente vamos a tener toda la documentación, todo lo que se necesita, asimismo como preguntar a las personas que estuvieron cerca, como la persona que sufrió este suceso, así como personas que, como bien lo mencioné, no estuvieron involucradas directamente en lo que sucedió, pero que al final obviamente pueden dar su opinión y también una idea de lo que puede llegar a pasar. Porque al final las personas que están directamente en el trabajo en el que a lo mejor sucedió este suceso pueden y tendrán ideas a aportar que puedan ser de sumamente importancia para saber así qué riesgos se pueden evitar, pero también cuáles son los que existen en ese momento. Por lo tal, obviamente se van a inspeccionar áreas, recorrer absolutamente todas las áreas en las que las personas estén trabajando, lugares, maquinaria, las cosas que necesite cada persona para ejercer su trabajo, se analicen, se vean todas las funciones en donde pasa esta persona para saber qué puede pasar o qué es lo que está pasando. También el análisis directo, como ya lo había mencionado, aquí no se nos puede perder absolutamente nada de vista. Preguntar hasta la persona que estuvo súper lejos de este suceso nos puede ayudar a demasiadas cosas porque al final puede y hay muchos testigos que al final pueden formar absolutamente todo el plan y toda la historia del suceso que pasó para así poder cambiar absolutamente todo y tener un plan que nos ayude a que todo esto obviamente se sepa, se tenga a consideración, se analice y obviamente se resuelva, no solamente para este corto plazo, sino para que al final este tipo de cosas no vuelvan a suceder. El siguiente subtema es sistema de control y corrección de riesgos. Como bien lo dice su nombre, es cuando tenemos detectados todo lo que haya pasado y asimismo ahora vamos a tener un control de estos y la corrección para que al final esto no llegue a pasar otra vez o los posibles casos por estos mismos riesgos, estos sucesos lleguen a pasar.
Al final, no solamente nos centramos en el punto en el que ya pasó un suceso y es lo único que va a pasar y es lo único que se va a analizar. Lamentablemente, de cualquier suceso pueden sacar y salir otros más, pequeños, grandes, pero al final obviamente tenemos que tener en consideración que estos también están pasando o pueden llegar a pasar. Nos vamos a enfocar en obviamente el control de la fuente. Aquí vamos a saber cuál fue la raíz, la base de nuestro riesgo que llegó a pasar. Ya puede ser la maquinaria, lo que se utiliza para ejercer nuestro trabajo, sustancias si es que se llegan a utilizar y obviamente el lugar de trabajo por si hay ciertos señalamientos que no están puestos, bien posicionados o simplemente se dejan a un lado porque se creyó que no era importante. Y bueno, tenemos que encontrar la base para así encontrar y controlar la fuente de nuestro suceso. Como cuarto subtema tenemos las políticas y objetivos del programa. En esta, como bien lo dice el nombre, tenemos que tener nuestras políticas claras. Tenemos que saber qué es lo que queremos promover a raíz de este programa y de esta autogestión que vamos a realizar como empresa, como empleado y como persona. Al final, como bien lo mencioné al principio, todo esto no solamente lo vamos a enfocar en cómo actuar como empleados, sino que al final se busca y se necesita aprender para que al final todo eso nos ayude, no solamente como empleados, sino como personas. Al final, si cambiamos absolutamente todos nuestros pensamientos, nuestras políticas como persona, obviamente vamos a saber llevar mejor este tipo de cosas y este tipo de situaciones. Al final, nuestros pensamientos van a ser claros y precisos. El quinto subtema son los sistemas de capacitación. Como bien lo dice, en este nos vamos a enfocar en lo que queremos enseñar y también en lo que queremos aprender. Obviamente como empresa y como personas que estamos cumpliendo en este programa, en este sistema, vamos a saber en qué áreas a lo mejor hay escasez de conocimiento, de reacción y a lo mejor que haya más problemas en estas áreas y saber capacitar a todos nuestros empleados para que al final no lleguen a pasar más, se reduzca el riesgo de absolutamente esas áreas. En estos entran muchos sistemas de capacitación. Al final, como bien lo mencioné, depende en muchas áreas. Puede ser capacitación para primeros auxilios, evacuación, incendios. Depende mucho del área y de nuestro trabajo, cuáles son y cuáles riesgos ya se detectaron para saber así cómo actuar y poder brindarles a las personas la información necesaria para evitar cualquier tipo de cosa que pueda llegar a afectar su seguridad, su integridad y obviamente su desarrollo como humano. El subtema 6 y 7, el subtema 6 es la programación de metas, que obviamente aquí vamos a enfocarnos en cuánto tiempo queremos lograr esto. Al final, obviamente, cualquier suceso, ya sea grande, pequeño, tiene un límite. Tenemos que tener ese punto de saber y controlarlo en cierto límite. Aquí vamos, obviamente, a decir en cuánto tiempo queremos lograr esto, se controló, cuáles son nuestras metas, no solamente a corto, sino también a largo plazo, qué puede llegar a pasar si tenemos este mismo suceso, pero en mayor ya puede ser longitud, capacitación, capacidad, absolutamente todo. Obviamente tenemos que tener planes, tenemos que tener límites de fechas, límites acerca de también lo que puede llegar a pasar y obviamente la capacitación de las personas que tiene que llegar, como bien lo mencioné. Obviamente vamos a capacitar a las personas, pero vamos a enfocarnos en cuánto tiempo pensamos que nuestras personas van a estar listas o en cuánto tiempo nos vamos a tardar en dar absolutamente todo lo necesario para que las personas sepan cómo actuar, pero que al final tampoco eso nos limite a seguir con nuestra rutina, nuestro trabajo, nuestro desempeño.
Nuestro subtema 8 entra más en costos, en los costos indirectos, directos que llegan a pasar cuando obviamente hay un riesgo, hay un suceso que al final, como bien lo dije, nos puede afectar de manera directa e indirecta. Aquí nos vamos a enfocar un poquito más en lo que llega a pasar con las personas. Obviamente no nos vamos a enfocar en como el dinero que se puede perder exactamente por producto. Nuestro subtema número 8, vamos a hablar acerca de los costos. Aquí están nuestros costos directos e indirectos. Aquí vamos a enfocarnos muchísimo, obviamente, en el personal. Nuestros costos directos son la atención médica, lo que se necesita, en este caso, económicamente para atender a una persona. Si se necesitó atención médica, si necesitaron utensilios de seguridad, capacitaciones, obviamente todo lo que tenga que ver directamente con nuestro personal es un costo directo que se ejerce para la seguridad. Obviamente estos tienen diferentes costos porque obviamente no vamos a comparar la atención médica de una persona que necesitó solamente algo, entre comillas, rápido, a una persona que lamentablemente pudo tener un riesgo más intenso, por así decirlo, más que requería algo más fuerte, algo más extenso, por alguna lesión, alguna operación, algún riesgo más impactante. Y obviamente nuestros costos indirectos, aquí va como la pérdida que pasó de productividad, que obviamente nos afecta como empresa. Eso ya va un poquito más en lo que se perdió por este tipo de accidentes, de riesgos que afectaron a las personas que estaban trabajando en esa área y cómo se perdió dinero en cada parte. Si es que llegó a perderse algo o a romperse alguna maquinaria por este mismo accidente, obviamente entra en nuestros costos indirectos. Así que obviamente tenemos que tener en consideración que vamos a tener pérdida en muchos sentidos, lamentablemente, por estos riesgos. Como conclusión tenemos que a lo largo de las 6 unidades de la materia de Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional, queda claro que la seguridad en el trabajo no es solo un requisito legal, sino un elemento clave para proteger la vida, mejorar el ambiente laboral y elevar la productividad. Desde los conceptos básicos de riesgos profesionales vistos en unidad 1, aprendimos que cualquier organización debe de identificar peligros, conocer su origen y aplicar técnicas de prevención. Eso se complementa con el marco legal revisado en la unidad 2, donde comprendimos la importancia de la Ley Federal del Trabajo, las normas oficiales mexicanas y los sistemas ISO, que establecen las reglas mínimas para garantizar condiciones seguras. La unidad 3 nos permitió profundizar en los diferentes tipos de riesgos mecánicos, físicos, eléctricos, químicos, biológicos, psicosociales, así como el uso adecuado del equipo de protección personal. Todo esto es esencial para reconocer cómo un entorno laboral puede afectar al bienestar físico y mental de los trabajadores. Después, en la unidad 4, analizamos la protección civil, entendiendo cómo las brigadas, los simulacros, la evaluación de riesgos se convierten en herramientas prácticas que salvan vidas cuando ocurre alguna emergencia. En la unidad 5 está el enfoque que se centra en la salud industrial. Este nos dice sobre la toxicología, riesgos físicos como ruido, vibración, iluminación o temperatura, y la importancia de la medicina ocupacional. Todo esto demuestra que la salud laboral es integral y abarca más que solo prevenir accidentes. Finalmente, en la unidad 6, revisamos los programas de seguridad e higiene, que reúnen todo lo anterior con los sistemas de autogestión, control de riesgos, políticas, capacitación, mejora continua y análisis de costos. En conjunto, las 6 unidades muestran que la seguridad y la salud ocupacional requieren un trabajo constante, organizado y basado en normas. Implica responsabilidad compartida entre empresas, trabajadores, autoridades. La aplicación correcta de sus conocimientos permite crear entornos laborales más seguros, eficientes y humanos. En conclusión, dominar estos temas no solo forma profesionales competentes, sino también personas conscientes del valor de la vida, la prevención y el bienestar dentro de cualquier organización.